El manual de la manipulación comienza revelando una verdad incómoda. La manipulación está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Desde las relaciones personales hasta la política y los medios de comunicación, siempre hay fuerzas que buscan moldear nuestras decisiones sin que lo notemos. El autor plantea que el primer paso para comprender este fenómeno es aceptar que nadie está completamente libre de ser manipulado. Todos somos vulnerables porque nuestra mente busca atajos para simplificar la realidad, y esos atajos son aprovechados por quienes saben manejarlos. En esta primera parte se explican las bases psicológicas de la manipulación, la influencia de la autoridad, el poder de la repetición, la necesidad de pertenecer a un grupo y el miedo al rechazo. También se describe cómo las emociones dominan sobre la razón y cómo los manipuladores usan el lenguaje cargado de símbolos, metáforas y emociones para penetrar en el inconsciente. La obra invita a reflexionar sobre ejemplos cotidianos: la publicidad que te hace desear lo innecesario, la pareja que usa la culpa para controlar, el político que apela al miedo para obtener votos. El mensaje central es claro: el conocimiento es la mejor defensa. Al exponer las técnicas más comunes, el libro no busca convertir al lector en manipulador, sino en alguien consciente y difícil de engañar. Esta primera parte actúa como una introducción estratégica, donde se sientan las bases para profundizar en los mecanismos que se detallarán después. Comprenderla es como encender una luz en una habitación oscura. No elimina los peligros, pero permite verlos y anticiparse a ellos. En la segunda parte del manual de la manipulación, el enfoque pasa de la teoría a las técnicas concretas. Aquí el autor describe con detalle los métodos más usados por los manipuladores para influir en los demás. Uno de los primeros recursos expuestos es la manipulación emocional: generar miedo, culpa o deseo para condicionar conductas. Se muestra cómo el miedo paraliza y facilita la obediencia, mientras que la culpa se convierte en una cadena invisible que obliga a actuar en contra de la propia voluntad. Otro mecanismo clave es la desinformación: repetir una mentira hasta que parezca verdad, saturar con mensajes contradictorios para crear confusión o controlar el acceso a la información para moldear la percepción de la realidad. La segunda parte también explica cómo se usa la validación social como arma. Cuando todos piensan igual, la presión del grupo se convierte en una forma silenciosa pero poderosa de control. El autor subraya que estas técnicas se aplican tanto en la política como en las relaciones íntimas, mostrando que la manipulación no siempre viene de grandes instituciones, sino también de personas cercanas. Se destacan ejemplos de manipulación mediática, estrategias de líderes carismáticos y tácticas empleadas en la vida cotidiana, como la exageración, la victimización y el silencio calculado. Esta sección no solo revela cómo operan los manipuladores, sino que también ofrece al lector señales de alerta para detectarlos. El mensaje es claro: quien comprende estas técnicas puede resistirse y al mismo tiempo reconocer cuándo está siendo arrastrado a un juego de poder invisible. La segunda parte, en suma, desarma el truco para que el público vea los hilos que mueven la marioneta. En la tercera parte del manual de la manipulación, se presenta un catálogo de los principales tipos de manipulación, mostrando cómo se aplican y cómo defenderse de ellos. La primera es la manipulación emocional, que juega con el miedo, la culpa o el afecto. Se usa en relaciones personales cuando alguien condiciona tu amor o tu apoyo. Para defenderte, el libro aconseja identificar la emoción que te están imponiendo y preguntarte si surge de vos o fue inducida desde afuera. La segunda es la manipulación de la información, donde se ocultan datos, se exageran detalles o se repiten mentiras hasta que parecen verdades. Es la estrategia favorita de políticos y medios. La defensa está en contrastar siempre varias fuentes y desarrollar un pensamiento crítico que cuestione todo mensaje. La tercera es la manipulación por autoridad, que explota la tendencia a obedecer figuras de poder, ya sea un experto, un jefe o un líder carismático. La defensa es aprender a separar el cargo de la persona y analizar el contenido más allá del emisor. La cuarta es la manipulación social, basada en la presión del grupo. Todos lo hacen o todos piensan igual. Se utiliza para normalizar conductas y acallar disidencias.
Defenderse requiere recordar que la mayoría no garantiza la verdad y sostener tu criterio aunque incomode. La quinta es la manipulación del lenguaje, que recurre a metáforas, etiquetas y eufemismos para alterar percepciones. Llamar daños colaterales a muertes civiles es un ejemplo. La defensa está en desarmar las palabras, ver lo que realmente significan y no dejarse arrastrar por adornos retóricos. Otro tipo es la manipulación por victimización, donde alguien se presenta como débil para generar culpa y controlar al otro. Reconocerlo implica separar la empatía de la obligación y no asumir responsabilidades que no son tuyas. Finalmente se habla de la manipulación por escasez, usada en marketing con frases como últimas unidades o oferta limitada. Se combate pausando la decisión y preguntándote si realmente lo necesitas. Esta tercera parte funciona como un manual de defensa psicológica. Ver la trampa, nombrarla y desactivar su poder. En la cuarta y última parte del Manual de la Manipulación, el autor ofrece una reflexión final y un cierre práctico. Aquí se insiste en que la manipulación nunca desaparecerá, porque forma parte de la naturaleza humana y de las dinámicas sociales. Lo importante no es negar su existencia, sino aprender a convivir con ella sin ser víctima. La obra recalca que la verdadera defensa no consiste en desconfiar de todos, sino en desarrollar una conciencia crítica permanente. Se nos invita a entrenar la mente para identificar patrones manipulativos en el discurso, en la publicidad, en la política y hasta en la vida cotidiana. Una de las claves es practicar la pausa, no reaccionar de inmediato ante mensajes que buscan generar urgencia o miedo. Otro consejo es aprender a observar las emociones que nos despiertan los demás, porque quien controla nuestras emociones, controla también nuestras decisiones. El autor plantea que el conocimiento es poder. Cuanto más entendemos sobre cómo funciona la manipulación, menos vulnerables somos. También subraya que la manipulación no siempre es negativa. Puede usarse de forma ética, por ejemplo, para motivar, inspirar o enseñar. El cierre enfatiza que la mejor defensa es construir una identidad sólida, capaz de decir no cuando sea necesario y de pensar por cuenta propia, aunque el grupo presione. Esta parte final deja un mensaje de empoderamiento. La manipulación seguirá existiendo, pero cada persona tiene la posibilidad de elegir si será marioneta o titiritero de su propia vida. El libro concluye como un llamado a la libertad mental, recordando que ver las cuerdas que otros intentan mover en nosotros es el primer paso para cortar las que no queremos que nos dominen.